Bueno, acá lo que nos dice es que la clase sería una plantilla para que fabrica objetos del mismo tipo, ¿sí? Que agrupa este, objetos que si bien son distintos, todos tienen la misma característica. Por ejemplo, uno ve perros en la calle, eh, un montón y son todos distintos, uno de un color, de una raza, más chiquito, más grande, pero todos tienen la misma característica, todos tienen el mismo comportamiento, ¿sí? Entonces todos descienden o forman parte de la clase perro. Bueno, acá hay un ejemplo de clase bicicleta, con sus métodos. Y acá tenemos un ejemplo de, o sea, cuando nosotros trabajamos con objetos, básicamente tenemos distintas etapas por las que pasamos. Una es el diseño, que en esa parte, eh, después lo van a ver con diagramas UML, etcétera, uno empieza a pensar qué cosas necesita, qué cosas tiene que poner, qué métodos va a necesitar, qué atributos debería figurar, etcétera. Después viene la parte de implementación, que en el ejemplo de la bicicleta es cuando crean la clase bicicleta y escriben los métodos para que alguien lo use, pero todavía nadie lo usó, ningún, en este momento todavía nadie creó ningún objeto de tipo bicicleta, porque uno lo está definiendo. Cuando termina de escribir la clase bicicleta, alguien, que puede ser la misma persona, va a decir, bueno, ahora voy a crear un objeto. En ese momento pasa a ser el usuario de la clase, ¿sí? O decimos el cliente de la clase, ¿no? Entonces, cuando hacemos new bicicleta, estamos creando un objeto de tipo bicicleta, ahí lo estamos usando, que puede ser en la parte del main, en otro objeto, no interesa. Y ahí usamos los métodos. Los atributos y métodos estáticos. Los atributos estáticos serían variables, pensémoslo, o datos que no son del objeto en sí, sino que son, decimos, que pertenecen a la clase. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros cuando, no sé, supongan que tienen un hijo. Dicen, bueno, tengo un hijo, puedo elegir el nombre que le voy a poner. Puedo elegir si le voy a cortar el pelo, si no le voy a cortar el pelo, etcétera. Pero lo que no puedo elegir es el número de DNI que le voy a poner. O sea, no le puedo poner el número de DNI que se me antoje, sino que el DNI que va a figurar va a ser el correlativo al último DNI que le dieron a alguna persona, va a ser uno más. Entonces, si bien cada persona tiene DNI distintos, uno no los puede elegir. Entonces, ese número de DNI siguiente, que es el que le van a dar a una persona, va a ser un atributo de la clase, no de un objeto en sí. Entonces, la clase es la que tiene que manejar ese atributo y decimos que va a ser un atributo de tipo estático. Y para manejar los atributos, o sea, como los atributos dijimos van a ser privados, ¿cómo accedo a esos atributos? Mediante métodos. Pero los métodos que van a acceder a atributos que son de tipo estáticos tienen que ser estáticos. Bueno, simplemente se le agrega la palabra static y son atributos o métodos estáticos.
¿Qué significa la sobrecarga de métodos? Es cuando hay dos métodos o más que tienen el mismo nombre pero difieren en sus parámetros. ¿Qué quiere decir que difieren en sus parámetros? Que difieren en la cantidad o en el tipo o en ambas cosas, ¿sí? Entonces acá vemos un ejemplo en donde tenemos un atributo, no importa la clase comparador, no le presten demasiada atención. Miren los atributos, los métodos que sacan el mínimo. El de arriba saca el mínimo de dos números enteros. En cambio, el de abajo saca el mínimo de tres números enteros. Si bien se llama exactamente igual, tiene un parámetro más. Entonces cuando yo llame a este método mínimo, si le paso dos enteros va a llamar al de arriba y si le paso tres va a llamar al de abajo. Acá hay un ejemplo que en int d le asigna el mínimo de a y b, o sea que va a llamar al método que está definido arriba. En cambio en el int e va a llamar al de abajo porque tiene tres enteros. Acá tenemos otro ejemplo que no difiere en la cantidad de parámetros sino en el tipo. Cuando llame a sumar pasándole dos enteros va a llamar al sumar que está definido arriba y cuando llame con dos números de tipo double va a llamar al de abajo. Y ahí está el ejemplo del llamado. Bueno, después con respecto a las pruebas, esto también lo vieron en Algoritmos 1. ¿Sí? Las pruebas nos permiten adelantarnos a la ejecución del usuario. Imaginemos que escribimos una aplicación para una empresa, para un cliente, y sin esperar a dárselo y que nos digan, uy, funciona mal tal cosa y tal otra, nosotros podemos ir haciendo esas pruebas, tratando de detectar errores, ¿sí? Bueno, las pruebas básicamente que vamos a usar son las que se llaman unitarias, que prueban solo una porción de código, que puede ser un solo método o una clase, etc. Bueno, acá está la instrucción de cómo para hacer pruebas unitarias hay que agregar JUnit al proyecto. Acá se explica cómo agregarlo. Simplemente haciendo estos dos pasos y después lo que vamos a tener, nosotros creamos nuestra aplicación y vamos a tener una clase de pruebas, ¿sí? Entonces todo lo que figure con @test, los métodos que estén ahí nos van a servir para realizar pruebas. Esas pruebas estamos diciendo, por ejemplo, cuando dice equals, que una cosa sea igual a la otra. Entonces, por ejemplo, el hacer equals me tiene que decir que 3 tiene que ser igual a suma 1. Si no es así, me va a tirar un error y si no, o sea, ahí se va a pintar de color rojo y si no, va a pasar esa prueba y se va a pintar de color verde. ¿Sí? Tengan presente que cuando comparo dos enteros, lleva dos parámetros, el hacer igual. Esto tiene que ser igual a lo otro. En cambio, cuando comparo dos flotantes, como ven ahí, tiene un tercer parámetro que es el error o la tolerancia, ¿sí? Entonces, estamos diciendo que tolerancia cero. ¿Por qué? ¿Por qué está eso? Porque es, no sé, si hacemos una división, puede ser que la división o estamos calculando la raíz de un número
puede ser que eso no nos dé exacto. Entonces, puede ser que les decía que no nos dé el número exacto, entonces podemos tener cierta tolerancia, no sé, 0,1 de tolerancia. Y eso se indica en el tercer parámetro. Bueno, después tenemos otro tipo de consulta que es el hacer true, que el hacer true me va a dar ok si lo que le paso por parámetro es algo que me devuelve true. Es algo que o devuelve true o tiene guardado un true, ¿sí? Si tiene, o sea, tiene que ser algo de tipo booleano. Si tiene falso, esto me va a dar, la prueba me va a dar mal. ¿Sí? También está el hacer false. Se utiliza más el hacer true. Ahí hay un ejemplo con si un arreglo, si un vector está ordenado sí o no. Bueno, después hay otras instrucciones también para las pruebas, que la arroba ignore sirve para deshabilitar alguna. Cuando nosotros tenemos un conjunto de pruebas, decimos un set de pruebas, una batería de pruebas, y alguna por X motivo no la queremos que se corran, se ejecuten, le decimos que lo ignore. ¿Sí? El before le decimos, mira, antes de ejecutar esta prueba, ejecuta cierto código. El after para después. Acá ven algún ejemplo que son las pruebas con una clase de tipo calculadora. O sea, tenemos la clase de tipo calculadora que solamente suma un valor a otro, lo guarda en resultado y resetea ese atributo resultado, lo pone en 0. Y después tenemos otra clase que es la que hace las pruebas. Traten de ir mirando esto, cómo funciona, o repasando, porque esto ya lo vieron en Algoritmos 1. ¿Sí? Acá lo que seguramente no vieron en Algoritmos 1 es lo de after. Acá tenemos un ejemplo que decimos primero borrar la memoria y después ejecutar los tests. Entonces por eso estamos diciendo que resete el resultado a 0. Bueno, y acá hay unos ejercicios para que ustedes completen con esa misma clase de calculadora, le agreguen algunas pruebas. Y para practicar también se proponen otra serie de ejercicios. Por ejemplo, este que está bueno de la clase rectángulo, que va a tener 4 atributos, ¿sí? Que es la posición en donde va a estar el rectángulo, que va a tener una coordenada X y una coordenada Y, que van a ser 2 enteros, y el ancho y el alto. ¿Sí? Podemos pensar que la posición esa es el vértice inferior izquierdo. ¿Está bien? Entonces, o al revés, el vértice superior izquierdo podría ser. Y entonces, ¿qué métodos va a tener? Un método para calcular el área, para correrlo de un punto al otro. Si un punto que me devuelva verdadero o falso, si un punto determinado está adentro del rectángulo o no. ¿Sí? Fíjense que posición X y posición Y podrían ser 2 enteros, o podría ser a su vez un objeto que tiene de tipo punto, que tiene 2 enteros. ¿Sí? Un buen ejercicio sería implementarlo de las dos formas.
con todos atributos que sean enteros, los 4, y de la otra forma hacer un atributo. El desafío es hacerlo de las dos maneras, en donde una, como les decía, son 4 atributos de tipo entero, y la otra va a ser una clase de tipo punto, un objeto de tipo punto que va a tener adentro, por eso va a haber que definir antes una clase de tipo punto y 2 enteros, el ancho y el alto. Y el desafío es tratar de escribirlo de las dos maneras y hacer un programa aparte, o la función main, que trabaje tanto con una implementación como con la otra sin necesidad de cambiar el código. A lo que voy es que a través de sus métodos, uno para el usuario sea transparente, una implementación o la otra. Ese sería un muy buen ejercicio. Bueno, cualquier duda la van haciendo. Vayan, sí, practicando con estos ejercicios y con la guía, la primera parte. Las dudas las van haciendo en el foro o en las clases virtuales que vamos a brindar.